Ups, vaya, me habéis pillado. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy yo, Jaume. Bienvenidos a mi club, al Jaumes Club. En el vídeo de hoy voy a continuar en mi investigación de qué tengo yo que aportar a YouTube. Siguiendo los consejos de mis amigos más expertos, he decidido continuar con la línea que ellos me marcaron, ¿no? Es decir, intentar ser más yo mismo y también ofrecer un contenido que no tiene que ser interesante solamente para los youtubers, sino que tiene que ser interesante para toda Barcelona, para toda Cataluña, para toda España, para toda Europa, para todo el mundo. Todo el mundo que me entienda y vea el vídeo, ¿de acuerdo? Así que, continuando con esos consejos, hoy voy a hablaros de un tema que sé que os preocupa mucho. ¿Cómo aliviar el ardor en vuestros anos? Gracias a un artículo maravilloso que he encontrado en el diario OK Diario, mi diario de referencia cuando se trata de temas anales, pues voy a contaros de pe a pa todo lo que tenéis que hacer para aliviar estos molestos picores, ¿de acuerdo? Gracias a Dios no solemos sufrir diariamente, la mayoría de nosotros y nosotras, ardores en el ano. Pero cuando se producen, pues son realmente una cosa muy molesta, ¿no? ¿De acuerdo? Estamos todos de acuerdo con eso, todos y todas de acuerdo. Hay un momento que se me ha caído el Superport, que siempre lo tengo que tener aquí para hacer spam. Vale. Me estoy tomando un café solo. En fin, lo que os decía, vamos a ver a qué se deben estos síntomas, este ardor, esta picazón en el ano y cómo podemos, si es que podemos, hacer algo para aliviarlo. Vamos allá. Pues el tema del ardor en el ano no es un tema para tomarse la risa, ya que puede indicar una simple irritación o también una enfermedad inflamatoria de la mucosa del esfínter anal, que no es algo que nos guste a nadie. Este ardor anal a veces viene acompañado de dolor, de picazón, eso es lo peor quizá, la picazón a veces llega a causarte sangre, porque te rascas y te acabas haciendo sangre. En fin, que es algo muy incómodo y que puede llegar a ser realmente inaguantable. Amigos y amigas, vamos a ver cuál puede ser el motivo de esta molesta picazón. Picazón, picazón. Bien, como primera causa podría ser que tuviéramos una infección en el ano. Una infección, por ejemplo, como candidiasis, gonorrea o también oxiuriasis, sea lo que sea tal cosa, yo no lo voy a buscar ahora. Otra posible causa sería que tuviéramos una dermatitis de contacto irritativa. ¿Os pensáis quizá que por lavaros más o más fuerte vais a evitar los ardores anales? ¿O quizá que por tener una higiene extrema vais a libraros de este molesto ardor? No, amigos, ni amigas, ni amigues. Una limpieza extremadamente agresiva también puede ser perjudicial para nuestra zona ojetal. También podría deberse a un sarpullido debido a nuestra ropa interior, por ejemplo. Otra posible causa del ardor anal sería una dermatitis alérgica. Es decir, quizá no lo sabemos, pero somos alérgicos a un tipo de tejido o a un tipo de jabón también. Otra de las posibles molestas causas de estas irritaciones anales, amigos, son las hemorroides anales. No lo sabéis, a lo mejor está empezando ahí una hemorroide a asomar la cabecita y eso os está empezando a picar. Cachis la mar. Otra posible causa de estos ardores anales serían las fístulas. Me suena muy mal, más o menos sé lo que es. Hoy no vamos a hablar de fístulas, lo guardamos para un próximo vídeo si de verdad este tema os apasiona. Otra posible razón de estos molestos picores sería haber tenido sexo anal, es decir, ahí se puede haber irritado la cosa si habéis sido juguetones o juguetonas con vuestro pequeño agujerito. Otra causa que suele provocar estos picores sería si tenemos en ese momento estreñimiento o si tenemos diarrea. Si estamos pasando por ahí, pues también es normal que nos pique el ojal. Es normal que nos pique el ojal. Qué bonita poesía he hecho. Antes decíamos que ser demasiado extremos con la higiene era malo, pues ser todo lo contrario, o sea, ser unos guarros, también va a perjudicarnos y también nos puede provocar esos picorcillos. Otra posible razón es que tengas unos trastornos hormonales, posiblemente debidos a la tiroides. Bueno, ya eso ya es jodido, hay que ir al médico a ver qué pasa.
Y otra posible causa de estos picorcillos sería, y esto no me lo esperaba amigos, el estrés. O sea, si no llegáis a final de mes, cada vez tenéis menos pasta del paro, no encontráis curro, bueno, más o menos lo que sería mi vida, eso puede causaros que el ojete os empiece a picar, ¿no? Como en señal de decirte alarma, 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 despiértate, busca curro, haz algo, porque si no, ya el mes que viene vamos a flipar. Pero bueno, desde luego el consejo número uno que os puedo dar y el único realmente válido en estos casos es que si este picor persiste, si veis que no es algo muy normal, por supuesto tenéis que ir al médico porque evidentemente yo sé mucho de la vida gracias a OK Diario que me ha ilustrado, pero no lo sé todo, entonces mejor ir a un médico que os mire bien ahí y que escarbe, a ver, que encuentre ahí la solución al problema. Pero bueno, ya conocemos las causas. Ahora vamos a conocer un poco cómo podríamos prevenir o incluso aliviar estas molestias, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, el primer paso para aliviar estos ardores y no tener estos problemas estomacales sería seguir una dieta que beneficie a nuestro intestino, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir más o menos? Pues yo qué sé, fruta, verdura, grano, no granos de pus, sino grano, me refiero a cereales, por ejemplo. Yogures que están fermentados y tienen unas bacterias que pueden ser nuestras amigas allí en nuestro ano. Cereales, pero no me vengáis ahora a comeros choco crispies, no. Cereales de grano completo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues cosas como avena, quinoa, arroz integral, pues este tipo de cosas que tienen mucha fibra, pues allí nos ayudan a ir mejor, a que nuestro intestino funcione mejor. Y bueno, pescadito, por ejemplo, salmón. El salmón nos puede ir muy bien para también una dieta suavecita, ¿de acuerdo? Todos estos consejos me los estoy aplicando a mí mismo porque algunas cosas no las sabía y la verdad que también me convendría. Como hemos dicho antes que el estrés causa estos problemas, pues intentar reducir el estrés. Las cosas que nos están provocando estrés, si las reducimos o conseguimos solucionarlo, pues seguramente nuestro ojete lo va a agradecer. Otra cosa es que si tienes costumbre de introducirte cosas analmente o tienes sexo anal, pues lubriques bien y que tengas, que lo hagas de forma higiénica, usar preservativo, en fin, ya lo sabéis de sobra. Pasa que luego sois unos picarones y unas picaronas y luego pasa lo que pasa. Y bueno, evitar productos que os irriten el ano. Por ejemplo, no os metáis desodorante ahí a chorro en todo el ano o no os pongáis colonia. No sé si alguien se suele perfumar, poner colonia en el ano. No lo recomiendo. Una vez lo hice y no fue muy agradable, ¿no? Era como, bueno, me duró la picazón unos 4 días. Bueno, dejemos el tema. También, por supuesto, no lavaros el ano con detergente, ni con productos absorbentes, bueno, y si realmente la picor es muy grande, pues intentad que no os toque nada allí, que no la ropa ni os toque, ¿de acuerdo? O sea, dormid con el pompis al aire. Es una idea. Otros alimentos que podemos tomar son frutos secos, por ejemplo, pero bueno, tampoco hay que pasarse con los frutos secos porque engordan bastante, aunque son grasas muy buenas. Otro alimento que también dicen que va muy bien son las algas marinas. No son mi plato favorito, pero bueno, si hay que comer, se comen. También, curiosamente, recomiendan comer alimentos grasientos porque ayudan a lubricar el intestino. Alimentos también muy hidratados, ricos en agua, sopas. Recomiendan la leche, yo no sé, yo no la recomendaría, la leche de vaca por lo menos, pero bueno, allá cada cual. Verduras también, beber por lo menos esos 2 litros de agua que dicen que hay que beber cada día. También dicen que va muy bien el kéfir, aunque a mí no me gusta nada. Recomiendan también el queso de soja, yo nunca lo he probado, no sé, ya os diré un día. Y también, por lo visto, recomiendan la miel, entre otras muchas cosas. Bueno, buscad en Google, que para eso está. Ya se ha vuelto a caer Super Pork, ahí está. Si lo que tenemos, además de picazón, es diarrea, ahora os contaré unas cuantas soluciones. Pues obviamente si tenemos diarrea tenemos que comer alimentos astringentes, por ejemplo el té ayuda, el plátano verde, aunque ¿quién se come un plátano verde, no? El limón también, los nísperos y también la harina de algarrobo. Yo nunca he comido harina de algarrobo, me suena como a Curro Jiménez, ¿no? Bueno, da igual. En el caso de la diarrea se recomienda alimentos que no contengan fibra. Antes os he dicho que los alimentos con fibra son buenos para evitar el picor anal, pero no si tenemos diarreas. En esos casos se recomienda carne, pescado, filetes, lubina, pollo, pavo, no sé. Si eres vegetariano, la verdad que no lo sé. El artículo que he leído no me daba opción vegetariana. Bueno, si tenéis esas molestas hemorroides, supongo que ya habéis buscado en Google, ya sabéis que lo que hay que hacer es aplicaros unas cremitas especiales que venden en la farmacia y unas compresas con ingredientes activos que ayudan a calmar y a proteger la zona.
y si tenéis una infección, pues exactamente lo mismo. Unas cremas, compresas de estas para calmar el ojete y ya está. También se recomienda aplicar aceites esenciales de menta y de eucalipto, debidamente diluidos, dice, aunque no explica cómo lo tenemos que diluir. Buscaros la vida en internet, que para eso estamos. Y bueno, por último, el diario OK Diario nos recomienda para reducir el estrés tomar ansiolíticos. Bueno, dice en pequeñas dosis, eso sí. Y si no, también pues unas infusiones de canela, por lo visto también funcionan. O sea, yo antes de tomarme los ansiolíticos probaría primero con las infusiones de canela a ver qué tal, ¿eh? Bueno, y hasta aquí el vídeo. Recordad que si queréis apoyar al canal podéis invitarme a un café o podéis haceros miembros de mi Patreon, patreon.com/jaumasclub. En el Patreon podréis tener acceso a vídeos exclusivos, dibujos, cómics, narraciones, cuentos, de todo. O sea, no sé, voy a salir bailando la conga, lo que sea. Según el nivel de suscripción al que os apuntéis, veréis que tenéis diferentes beneficios. Bueno, si os gusta el vídeo, ya sabéis, compartidlo, pasádselo a vuestros amigos o amigas si sabéis que tienen habitualmente picores anales y sobre todo, ya sabéis, suscribiros, darle a la campanita y dejadme un bonito comentario y un like, por favor, porque ya sabéis que son esas pequeñas cosas que a nosotros, los youtubers, los yogures, nos da la vida. Vaya, se volvió a caer. Aquí está, Super Pork. Super Pork es uno de mis cómics, es uno de los contenidos a los que podréis acceder en versión en castellano cuando lo traduzca también, y también en catalán si queréis ver la versión original, pondré las dos. O sea que ya sabéis, entre otras cosas, estas maravillas de cómics que yo dibujo. Si queréis leer este fantástico cómic, apuntaros a mi Patreon. Muchas gracias por estar ahí. Dejadme en los comentarios, decidme si os ha ayudado el vídeo, si habéis probado alguno de los remedios, cómo están vuestros anos después de verme. Y nada más, hasta muy pronto, amigos.